Hola, bienvenidos a la clase 8 de Álgebra y Geometría, preparado por la Coordinación de MAT 060 del Departamento de Matemáticas de la Universidad Técnica Federico Santa María. Para hoy vamos a ver el teorema del seno, del coseno y luego ejercicios. Partamos con el teorema del seno. Nos dice que consideremos un triángulo ABC cualquiera como el de la figura. Entonces en este caso tenemos los vértices ABC mayúscula, tenemos los lados ABC minúscula y tenemos esas tres alturas. Recordemos que la altura acá es cierto en el lado opuesto en 90 grados. ¿Qué nos dice el teorema del seno? Nos dice que se cumplen estas razones. Seno de alfa es a A, como el seno de beta es a B, como el seno de gamma es a C. Entonces, para la demostración de este teorema, lo que vamos a hacer es, primero, considerar que el seno de alfa, aquí está el ángulo, lo podemos ver como HC, que sería el cateto opuesto, dividido la hipotenusa, que sería B. Además, el seno de beta, el ángulo que está acá a la derecha, ¿cierto? Lo podemos calcular usando también la altura h sub c como cateto opuesto, pero en este caso dividido en a, que es la hipotenusa. Entonces, el seno de beta es h sub c dividido a. Entonces, podemos despejar h sub c de la izquierda, nos queda b seno de alfa. Lo mismo en la ecuación de la derecha. H sub c es a seno de beta. Como son iguales, nos queda igual a seno de beta. Entonces ya inmediatamente tenemos que el seno de alfa dividido a es igual al seno de beta dividido b. Y ahí tenemos la primera. Por otro lado, tenemos que el seno de beta se puede ver como h sub a, que sería, aquí recuerden que aquí cae 90 grados, ¿cierto? Entonces h sub a sería el cateto opuesto a beta dividido c, así que queda h sub a dividido c. Y el seno de gamma lo podemos ver como h sub a de nuevo dividido la hipotenusa, que en ese caso sería b. Entonces sería h sub a dividido en b. Entonces despejamos h sub a de ambos e igualamos c seno de beta igual a b seno de gamma. Entonces acá obtenemos que el seno de beta dividido b es igual al seno de gamma dividido c, y tenemos entonces la parte que nos faltaba. Por lo tanto, se cumple esa igualdad. Bien. Ahora, bueno, ahí está la demostración, que es lo mismo que acabamos de mirar. Pasamos al teorema del coseno. Para este, de nuevo consideramos un triángulo cualquiera, pero vamos a nombrar otros elementos. Entonces, vamos a hacer el dibujo más claro acá en la pizarra. Entonces vamos a considerar el triángulo, un triángulo cualquiera. Ahí tenemos, este es alfa, beta, gamma. Vamos a dibujar esta altura, que le vamos a llamar h, y vamos a dividir acá en el triángulo de la izquierda, este le vamos a llamar p, y al lado de la derecha le vamos a llamar b menos p. Entonces, así esta base mide b. Ya. Y los otros lados, este sería c y este sería a. Entonces, partamos con el teorema de Pitágoras. Vamos a aplicar el teorema de Pitágoras en los dos triángulos rectángulos que se formaron. Entonces, por teorema de Pitágoras, tenemos lo siguiente. Tenemos para el lado izquierdo c al cuadrado igual a h cuadrado más p al cuadrado. Y para el de la derecha tenemos a cuadrado igual a h cuadrado más b menos p al cuadrado. Entonces, le vamos a poner nombre a estas ecuaciones. Le vamos a poner 1, 2,
Y lo que vamos a hacer es despejar de 2, de la ecuación 2, h cuadrado. Nos quedaría a cuadrado menos b menos p al cuadrado. Entonces le vamos a llamar ecuación 3 y vamos a reemplazar 3 en 1. ¿Qué nos quedaría? Nos quedaría c al cuadrado igual a h al cuadrado, que lo cambiamos por la ecuación 3, más p al cuadrado. Desarrollamos. Nos queda c cuadrado igual a cuadrado menos b cuadrado menos 2bp, con menos y menos queda más 2bp, más p cuadrado, con el menos queda menos, y acá queda un p cuadrado. S se anula con S, y nos queda entonces que c al cuadrado es a cuadrado menos b cuadrado más 2b por p. Y a esta le vamos a llamar ecuación 4. Luego vamos a trabajar con el coseno de beta. Entonces, por otro lado, tenemos que del triángulo el coseno de beta corresponde al cateto adyacente, que es b menos p, dividido la hipotenusa. Entonces, b menos p partido a. Entonces, el coseno de gamma es igual a b menos p dividido a. De acá podemos despejar y nos queda que a coseno de gamma es igual a b menos p. Entonces, si despejamos p, nos queda que p es igual a b menos a por el coseno de gamma. Y a esta le vamos a llamar ecuación 5. Y ahora la 5 la vamos a reemplazar en la ecuación 4. Ya, entonces nos quedaría que c al cuadrado es igual a cuadrado menos b cuadrado más 2b por p. Y p lo cambiamos por b menos a coseno de gamma. Entonces nos queda c cuadrado igual a cuadrado menos b cuadrado más 2b cuadrado menos 2ab por el coseno de gamma. Por lo tanto, a cada término semejante nos queda c cuadrado es igual a cuadrado más 2b cuadrado menos b cuadrado, 1b cuadrado, menos 2 por a por b por el coseno de gamma. Y ahí tenemos entonces la primera ecuación, que era esa, ¿sí? Eso era lo que teníamos que demostrar. Teníamos que demostrar que c al cuadrado es igual a cuadrado más b cuadrado menos 2ab por el coseno de gamma. Acabamos de demostrarlo trabajando, ¿cierto?, con este triángulo cualquiera y definiendo esos elementos. Entonces aplicamos teorema de Pitágoras y encontramos una expresión para c cuadrado en términos de los otros dos lados y del ángulo opuesto a dicho lado. Entonces, de la misma manera se puede demostrar b cuadrado igual a cuadrado más c cuadrado menos 2a por c por el coseno de beta, y finalmente a cuadrado igual a los otros dos lados al cuadrado, o sea, b cuadrado más c cuadrado menos 2 por el producto de los lados por el coseno de alfa en ese caso. Y ahí está listo. Entonces, cambiamos de página y avanzamos. Ahí está la demostración, es la que acabamos de hacer. Y partimos con los ejemplos. Entonces, este dice: un satélite que orbita en la Tierra pasa directamente arriba de las estaciones de observación en Phoenix y Los Ángeles, apartadas 340 millas. Entonces ahí tenemos nuestro dibujo. Entonces vamos a poner acá ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que se forma un triángulo. Arriba está, ¿cierto?, el satélite. Aquí está Los Ángeles. Y acá Phoenix. Y lo que ocurre es que están separados por 340 millas, así que de aquí a acá hay 340.
En un instante, cuando el satélite está entre estas dos estaciones, entonces vamos a poner ahí el satélite. Su ángulo de elevación es observado de manera simultánea, como 60 grados en Fénix, o sea, de aquí hacia arriba, 60 grados, y 75 en Los Ángeles, entonces de aquí hacia arriba, 75. La pregunta es, ¿qué tan lejos está el satélite de Los Ángeles? O sea, nos están pidiendo la distancia esta de acá. Bueno, si uno le pone vértices, digamos, este es A, este es B y este es C, entonces nos están pidiendo el segmento AC. Así que lo vamos a pintar este de aquí. Esa es la distancia pedida. Entonces, ahí. Ya. ¿Qué es lo que podemos hacer si es que nos piden esa distancia? Le vamos a llamar D. Podemos aplicar, por ejemplo, el teorema del seno. Claro, porque tenemos, al final tenemos este lado, ¿sí? Y necesitamos calcular este otro lado y además tenemos los ángulos. Entonces lo que podríamos hacer es lo siguiente. Vamos a decir que, bueno, el ángulo que está acá corresponde, ¿cierto?, a la diferencia entre 180 menos 75 menos 60, que sería 45. 45 grados, entonces 45 más 75 es 120, más 60 nos da 180, estamos bien. Entonces, fíjense que recuerden que en el teorema del seno necesitábamos el lado y el ángulo que era opuesto al lado. Y luego teníamos que esas razones eran iguales para los tres lados, los tres ángulos. Entonces, en este caso, ¿qué nos conviene usar? Nos conviene usar este con ese ángulo y ese con ese ángulo, ya que son los datos que tenemos. Entonces, aplicamos teorema del seno. Tenemos dos puntitos. Seno de 60 es AD, que sería el lado opuesto, como el seno de 45 es a 340. Entonces recordemos que teníamos esta tablita 0, 30, 45, 60, 90, 0, 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1, 0. Luego tomábamos raíz, después dividíamos por 2 y tenemos seno, coseno. Entonces, eso es lo que tenemos por el teorema del seno. Así que ahora podemos despejar D y luego reemplazar los valores. Entonces D sería igual a 340 por el seno de 60 dividido el seno de 45 grados. Y eso es igual a 340 por seno de 60, raíz de 3 medios, dividido seno de 45, raíz de 2 partido 2, o sea, 2 partido raíz de 2. Se simplifica y nos queda 340 raíz de 3 partido raíz de 2. Y listo. Ahí terminó. Entonces aplicamos en ese ejercicio el teorema del seno. Siguiente. Ahora vamos a hacer algunos de estos ejercicios, no todos, porque los demás quedan, ¿cierto?, para ustedes. Entonces, por ejemplo, podríamos hacer el 1. Entonces, nos dice una persona ubicada a nivel de la calle determina que el ángulo de elevación de la parte superior de un edificio es de 15. Entonces, tenemos una persona que está mirando un edificio, supongamos que ese es el edificio. Aquí está la persona inicialmente, el edificio forma ahí 90 grados y ve un ángulo de elevación de 15 grados. Luego dice que avanza 50 metros y vuelve a mirar, ¿cierto?, la parte superior del edificio.
y esta vez con un ángulo de elevación de 45 grados. Y nos piden calcular la altura del edificio, que le vamos a llamar h. Entonces, ¿qué es lo que podríamos hacer? Bueno, si este es de 45, entonces este también tiene 45 grados, primera cosa. Entonces, si a este uno le llama x, entonces tenemos inmediatamente que x es igual a h. Primera cosa. Por otro lado, aplicamos el teorema del seno. Tenemos que seno de 45 es AH. Vamos a ocuparlo acá. Seno de 45 es AH como, fíjense que en este caso, este ángulo es 135, que es el complementario, ¿cierto? O sea, el suplementario de 45, y este de acá, por lo tanto, es 30. Entonces, si trabajamos con el triángulo grande, tendríamos que, entonces, el seno de 45 es AH como el seno de 75 es a 50 más x. Pero x es lo mismo que h, así que 50 más h. Entonces, ¿qué obtenemos? Tenemos que 50 más h por el seno de 45, que es raíz de 2 partido 2, es igual al seno de 75, que lo podemos calcular, ¿cierto? Ahí, como observación, el seno de 75 lo podemos calcular como el seno, por ejemplo, de 45 más 30. Aplicando la fórmula, así que eso lo pueden hacer ustedes. Si es que ya no lo habían hecho y se lo aprendieron. Y eso igual, ¿cierto?, a seno de 75 multiplicado por h. Entonces, de acá de esta ecuación, lo único que tenemos que hacer es despejar el h. Así que nos quedaría 25 raíz de 2 más raíz de 2 partido 2 por h igual a h por el seno de 75. Por lo tanto, nos queda h factor de raíz de 2 partido 2 menos seno de 75. Vamos a checar un poquito la pizarra. Ahí estamos factorizando y eso pasa por el otro lado, menos 25 raíz de 2, y ahí está listo. Entonces, 25 raíz de 2, lo de abajo debería ser negativo y entonces con el negativo de arriba queda positivo. Por supuesto, no es la única manera de hacerlo. Ustedes pueden tratar de aplicar no el teorema del seno, sino que podrían, por ejemplo, el teorema del coseno. Ya, vamos a hacer el segundo. Entonces, en el segundo nos dicen, dos trenes parten simultáneamente de una estación en dirección tal que forman un ángulo de 30 grados. Entonces, vamos a suponer que parten desde acá, uno se va para acá, formando 30 grados con el otro, y el otro para acá. Ya. Y vamos a decir que ese es el tren A y ese es el tren B. Entonces, uno va a 15 kilómetros, vamos a suponer que este va a 15 kilómetros por hora, y el otro a 25. Determina a qué distancia se encuentran separados. Entonces nos están pidiendo, ¿cierto?, esta parte de acá. Encuentre la distancia a la que se encuentran separados los trenes. Supongamos que ese es el origen. Entonces, nos dice encuentre la distancia, pero después de 2 horas de viaje. Entonces, después de 2 horas de viaje. Entonces, ¿qué podemos hacer? Utilizar, por ejemplo, la fórmula de velocidad. La velocidad de A es distancia de A partido tiempo. En este caso, tenemos que la velocidad es 15, así que vamos a poner la fórmula del tiro. Vamos a despejar la distancia de A, que sería la velocidad de A por T, y ponemos la fórmula. Sería 15 kilómetros por hora, ¿cierto?, por 2 horas, así que queda solamente 15 kilómetros. Ya.
Entonces, perdón, acá multiplicado por 2 horas. Mejor lo hacemos completo, así. Y nos queda 30 kilómetros. Bien. Después lo mismo con la velocidad de v, que sería la distancia de v, dividido el tiempo. La distancia de v entonces sería la velocidad de v por el tiempo, en este caso son 25 kilómetros por hora, por 2 horas, se simplifica y nos queda 50 kilómetros. Entonces ya sabemos que este lado, que es la distancia de A, son 30 kilómetros. Y la distancia recorrida por el tren B serían 50. Y nos están pidiendo D. Entonces nos damos cuenta que en este caso nos piden un lado, tenemos justamente su ángulo opuesto y tenemos los otros dos lados. Entonces esto nos dice, ocupa el teorema, ¿cierto?, del coseno. Entonces, por teorema del coseno, tenemos que d al cuadrado es 30 al cuadrado más el otro lado al cuadrado, que es 50, menos 2 veces el primer lado por el otro lado, por el coseno del ángulo opuesto, que sería en este caso 30, por el coseno de 30. Entonces, si volvemos a la página anterior, tenemos que en esa, el coseno de 30 es raíz de 3 medios. Entonces nos quedaría d al cuadrado, 30 al cuadrado, más 50 al cuadrado, menos 2 por 30 por 50 por raíz de 3 medios. Y ya, bueno, es cosa de calcular eso y sacar raíz, ¿cierto? Por lo tanto, el d es la raíz de todo eso. Por 30, a ver, escribámoslo bien, por 30 por 50 por raíz de 3 partido 2 y todo eso bajo raíz. Ya, y ahí sí que termina el ejercicio. El tercero, ya ese fue un ejercicio de una clase anterior, pero podrían tratar de hacerlo ustedes. Antes se ocupó tangente, ahora podrían tratar de hacerlo ustedes aplicando alguno de los dos teoremas. Continuamos. Vamos a hacer, a ver, tenemos 5, 6, 7, ya. Vamos a hacer entonces el 5 y el 6, ya, y con eso terminamos. Entonces, vamos a mirar el 5. Dice Julio Arauz, un guardabosque en la estación A, observa un incendio en dirección 32 grados al este. La guardabosque es Andrea Fernández en la estación B, 10 millas al este de A. Entonces, en este caso, tenemos que nos piden determinar la distancia del incendio a cada estación. Entonces, vamos a copiar este dibujito. Ahí, no sé si se logra ver bien. Entonces vamos a marcar, esto es 32 grados. Esta es la altura H. Este es 48. Esto mide 10. Entonces, tenemos lo siguiente. El ángulo que está acá sería 58 grados. Este ángulo sería 42. Y por lo tanto, si hacemos 180 menos 58 menos 42 nos da 80. Así que este ángulo es 80 grados. Bien, considerando eso, vamos a aplicar entonces el teorema del seno. Nos piden la distancia del incendio a cada estación, entonces nos piden A y B. A, B. Entonces vamos a aplicar el teorema del seno. Tenemos
el seno de 42 grados es AB, como el seno de 80 es A10. De acá podemos despejar, entonces nos quedaría que B es igual a 10 por el seno de 42 dividido en el seno de 80. Ahí está. Y ahora podemos ocupar el seno de 58, esa A, como el seno de 80 es a 10 y despejamos el A. Nos quedaría que A es 10 por el seno de 58 dividido en el seno de 80. Y ahí está listo. Se lo podemos dejar expresado nomás, con eso es suficiente. Vamos con el último que vamos a mirar, que sería el 6. Entonces, para el 6, vamos a considerar, dice, una carretera tiene una pendiente de 10 grados hacia arriba de la horizontal. Al lado de la carretera hay un poste, el ángulo de elevación del sol es 62 y el poste proyecta una sombra de 14,5. 14,5 pies cuesta abajo a lo largo de la carretera, determina la altura del poste. Entonces es este dibujo que está acá. Entonces vamos a dibujarlo de nuevo para que se vea más claro. Entonces tenemos un camino que tiene una elevación de 10 grados, no, una inclinación. Ya esta de aquí es la carretera. Entonces, tenemos un poste por acá. Vamos a dibujarlo ahí. Un poquito más alto. Ya ahí. Y dice que la elevación del sol, entonces le vamos a dibujar, a ver, una horizontal igual que esa ahí. Esto genera una sombra, entonces la sombra, a ver, la vamos a hacer hasta aquí, por ahí, eso. Entonces esta es la sombra y la sombra dice que mide 14,5. Esa es la sombra del poste. Ya. Entonces dice que el ángulo de elevación del sol, entonces desde aquí hasta la punta del poste hacia arriba, este es 62 grados. El ángulo de elevación del sol, ¿cierto? Y acá vamos a prolongar esta horizontal. Entonces eso significa que este es opuesto por el vértice, así que este mide 10. Ya. Notemos que el ángulo de elevación del sol se repite acá abajo, 62. Además, sabemos que con la horizontal y el poste, ese mide 90 grados. Entonces acá este ángulo completo sería de 100 grados. Y si ese es de 100, entonces 180 menos 62 menos 100, ¿cierto? Nos queda que es un ángulo de 18, si no calculo mal, a ver, 100 menos 62, claro, este sería de 18. Este de acá, que ahí se forma, ¿cierto?, un triángulo. Entonces, en nuestro triángulo, lo vamos a sacar y lo vamos a dibujar aquí. Tenemos algo así, 62, 18, 100. Además, este lado mide 14,5. Y a nosotros lo que nos piden es, dice, determina la altura del poste. Entonces la altura del poste es esta de aquí. Esa. Entonces sería este lado. Por lo tanto, de nuevo aplicamos el teorema del seno, ya que tenemos dos lados, ¿cierto? Y todos los ángulos, entonces, por teorema del seno. ¿Qué es lo que se cumple? Tenemos que el seno de 62 es AH, como
el seno de 18 es a 14,5 y acá lo único que hay que hacer entonces es despejar, nos queda 14,5 por el seno de 62 dividido el seno de 18 grados y ahí está listo. Esa corresponde entonces a la altura. Ya los ejercicios que quedaron pendientes los pueden tratar de hacer ustedes. Y esa sería la clase de hoy, así que me despido, hasta la próxima. Que estén muy bien, chao chao.